Dios les bendiga a todos. Para nosotros es un motivo de alegría estar en este día, en esta última sesión del libro En Busca de la Santidad. Son todos y cada uno bienvenidos, también los que nos van a ver más adelante, de pronto en la grabación. Queremos en esta hora, y como lo hemos acostumbrado en cada una de las sesiones, hacer una oración de inicio para que el Señor nos guíe, para que todo se haga conforme a su voluntad. Y el hermano Fernando, nuestro pastor en la Iglesia Central de Bogotá, se encuentra entre nosotros. Bienvenido. Queremos pedirle el favor de que nos ayude con esta oración inicial, hermano Fernando, si es tan amable. Amén, gloria a Dios. Qué bueno verles, saludarles. Me inspira mucho este programa de teología, ya que es una bendición, hermanas, que ustedes les veo mucho ánimo, mucha bendición. Y recuerde que teología es el término que proviene del griego Dios y estudio, ciencia de Dios. El estudio de la teología es un discurso que tiene sus condiciones, reglas y métodos, estructura y normas que tienen que ver con los fundamentos maravillosos del Dios verdadero que nosotros adoramos. Me agrada mucho saludar al pastor, al hermano a ver, no lo veo bien, hermano, ¿también se llama Elkin? William Ahumada. Hermano William Ahumada, sí, estamos cambiando. Hermano William, bendiciones, Dios lo bendiga. Tener a mi hijo Elkin también es una bendición. Este comité me inspira mucho en la Iglesia Central de Bogotá, porque de verdad el hermano Wilton, ¿sabe? Son un comité hermoso que se inspira en lo de Dios, en las escrituras. Y este tema que tienen de santidad, eso es maravilloso porque es el fundamento, es la hermosura, es la autoridad de la iglesia. Donde no hay santidad se acaba la autoridad. Así que gracias a Dios por estas hermanas, este comité hermoso, a quien aprecio y les felicito. Y voy a hacer la oración al Señor para que nos bendiga a través de esta plataforma en el día de hoy, en el nombre del Señor. Entre tanto, pues saqué un momentico que estoy comunicado con unos hermanos de la ciudad de Tunja, pero bueno, voy a orar aquí en el nombre del Señor y ahí estamos participando. Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que nos dan el día de hoy de estar aquí en tu presencia a través de esta plataforma virtual. Bendiga el comité, Señor, del área teológica de la Iglesia Central de Bogotá, estas hermanas, este comité que está inspirado en la palabra, en los escritos, en las doctrinas, en la estructura del Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias por hermano William, hermano Elkin. Gracias, Señor. Y que sea de bendición estos momentos a todos los oyentes, todos los que estamos aquí, muy pendientes de oír una frase, una declaración, un escrito que nos hablen del verdadero Dios y la vida eterna. Que la bendición del Señor sea con todos nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Muchísimas gracias, hermano Fernando, por esa oración de inicio. El día de hoy en nuestra sesión, y como también ya llevamos algunas sesiones realizando esta misma agenda, ya hemos orado y lo que, bueno, sigue a continuación, también vamos a saludar, obviamente creo que el hermano Fernando también nos ayudó en esa parte, y es presentar a los dos pastores que el día de hoy se encuentran entre nosotros, el pastor William Ahumada, que nos va a ayudar en la sección de Preguntémosle al Profe. Esta sección está dedicada al Instituto Bíblico Pentecostal y a incentivar a los hermanos que nos escuchan también para que se inscriban y puedan hacer este Instituto Bíblico y que sea de bendición también para todos y cada uno. También nos acompaña el hermano Elkin Barragán, como bien lo dijo el hermano Fernando, y él nos estará ayudando en esta parte que hemos venido nombrando como lo de las preguntas, de las inquietudes que nos generó la lectura de los capítulos de este libro En Busca de la Santidad. Entonces vamos a dar inicio con esta sección de Preguntémosle al Profe, como la hemos denominado.
Bienvenido, hermano William Ahumada. El hermano William es pastor en Tocancipá Central y en el Instituto Bíblico tiene a cargo la materia Introducción a la Biblia. Hermano William, queremos, bueno, no sé si un saludo inicial y luego ya pasamos como a las preguntas. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Para mí es una bendición estar con ustedes aquí compartiendo a través de este medio, en este hermoso programa En Busca de la Santidad. Bueno, quiero saludar al hermano Fernando Barragán, pastor de la Iglesia Central en Bogotá. Agradecerle también la invitación. A mi hermano Wilton también, que está aquí con nosotros. Hermano Elkin Barragán, bienvenido allá desde Medellín, desde Antioquia. Bueno, un placer saludarle a la hermana Liliana, la hermana Carol, la hermana Wendy, que están, dice que son las encargadas de este hermoso programa, y a todos los que están aquí y los que puedan verlo. Es una bendición para mí poder estar con ustedes en esta mañana y poder también aprender. Así que muchas gracias. Muchas gracias, hermano William. Entonces vamos a hacer las siguientes preguntas en torno a la materia que su merced dicta en el instituto, que es Introducción a la Biblia, ¿cierto? La primera de Sí, las señora. preguntas es, ¿cuál es ese objetivo de introducción a la Biblia? ¿Cuál es el objetivo general que tiene esta materia? ¿Y cuál es, al final, el resultado cognitivo de aprendizaje? Bueno, hermana Carol, muchas gracias. Sí, la materia Introducción a la Biblia es una materia muy hermosa, muy especial, porque tiene que ver con la formación de este precioso libro. Se llama la Biblia, que es la base nuestra, ¿no? La palabra de Dios, sobre la cual están fundamentadas todas nuestras enseñanzas, y como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en el cual encontramos la salvación y la vida eterna. Entonces, el objetivo de este módulo del Instituto Bíblico es que el estudiante pueda comprender cómo se formó este libro, ¿sí? Cómo nos llegó, cómo está organizado, la estructura, cómo está, para que podamos comprender mejor cuántos libros tiene, cómo está dividido y cómo llegó hasta nuestras manos, y la importancia que tiene en nuestra vida como cristianos. Y también, pues, para dar respuesta a muchas preguntas que hoy suscitan acerca de este libro. Se escuchan muchos pensamientos acerca de es un libro antiguo que no tiene de pronto fundamento, pero al ver cómo se formó este libro y cómo llegó hasta nuestras manos, vemos la poderosa mano de Dios obrando, que a través de la historia ha sido un libro que ha sido perseguido, ha sido desvirtuado, pero permanece. Entonces se cumple lo que el Señor dice, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no permanece. Ha permanecido a través de los tiempos, sigue permaneciendo. Es el libro más leído, el libro que ha sido más traducido a todos los idiomas en todo el mundo, sigue impactando. Y cuando vemos cómo se formó y quién es el autor, que es Dios quien inspiró, pero hay más de 40 autores, a través de más de 1500 años se formó este libro, y el impacto que trae en nuestras vidas realmente es especial. Por eso el objetivo del instituto es que el estudiante lo conozca, se enamore más y le dé ese valor tan grande, tan profundo que tiene en nuestras vidas. Y en cuanto a lo que la hermana dice, el conocimiento, pues que la gente, no solamente el estudiante lo comprenda, cómo se formó, cómo se desarrolló, el valor que tiene, la importancia que tiene, sino también pueda compartir con otros allá donde está, en la iglesia donde está, en el lugar donde Dios le ha puesto, para que pueda darle a conocer también la importancia de este libro, este valor, este realce, y que lo sigamos predicando, lo sigamos anunciando donde Dios nos ponga, donde Dios nos tenga, hermana Carol. Amén, hermano. Hermano William, y digamos que para alcanzar este objetivo del conocimiento de la palabra del Señor, la segunda pregunta hace referencia a cuántas lecciones abarca esta materia. Bueno, las lecciones todas las materias del Instituto Bíblico tienen 8 lecciones, se dividen en 8 lecciones siempre. Y esta también tiene 8 partes importantes. La primera son generalidades de la Biblia, perdón, lo que tiene que ver con el significado de la palabra Biblia, de dónde viene, pues todas estas palabras derivan del griego y del hebreo. Y en base así, la palabra Biblia significa colección de libros. Es una biblioteca muy completa, 66 libros.
y la importancia, la autoridad y el mensaje central de la Biblia, que es la salvación del ser humano. En la lección 2 tenemos, por ejemplo, los materiales que se usaron inicialmente para tener el texto. Hoy lo tenemos pues digital, lo podemos llevar en celular, en la tablet, pero inicialmente fue a través de los materiales que se usaron en su momento, la piedra, las tablas, las tablillas de barro, el papiro, el pergamino. Entonces eso lo podemos ver en la lección 2. En la lección 3, los idiomas principales de la Biblia, que son tres: el idioma hebreo, que es el Antiguo Testamento, y algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. La gente siempre se pregunta por qué en hebreo estos idiomas, porque era el idioma del pueblo que Dios le hablaba a ellos, y el griego porque era el idioma que estaba predominando en el momento del imperio. La lección 4 tenemos, por ejemplo, cómo se transmite este mensaje, que es la revelación de Dios, la comunicación de Dios al hombre. Luego donde aparece el hombre, que Dios sopla en él la inspiración para que la palabra de Dios llegase hacia nosotros. Y luego hoy tenemos la parte de la iluminación, que es que Dios ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprender el texto que leemos. En la lección 5 tenemos las principales divisiones de la Biblia. Vamos a ver que se divide en dos partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada una de esas partes se dividen otras 5. Tenemos, ¿has escuchado hablar de la Torá, o los libros del Antiguo Testamento, los Pentateuco, los históricos, los profetas mayores, los profetas menores y los libros poéticos sapiensales? Lo mismo en el Nuevo Testamento: están los 4 evangelios, el libro histórico, las cartas del apóstol Pablo, Paulinas, las universales, y el libro apocalíptico. Y en la lección 6 es un punto también muy importante. Encontraremos cómo se formó el canon, cómo se desarrollaron, cuáles fueron los primeros libros que se escribieron, cómo se fueron añadiendo, cómo fueron preservándose hasta llegar hasta los 39, y cómo también se escribieron las partes en que se empezó a desarrollar el Nuevo Testamento. Es muy hermoso estas lecciones. Y en la lección 7 habla sobre los libros apócrifos, que ustedes de pronto han escuchado. Siempre hay una diferencia. La gente pregunta por qué el canon bíblico nuestro tiene 66 libros y el canon bíblico de otras denominaciones tiene 72. Hay unos libros que se llaman apócrifos, que son, lo que significa son, bueno, digamos en un sentido, falsos, o que no tienen la inspiración divina, no hacen parte del canon bíblico porque no cumplen con los requisitos que se establecieron para saber cuáles eran los libros inspirados por Dios. Todos estos libros sabemos, y se hace un análisis de cada uno de esos libros, el contenido, los errores que aparecen allí. Sí, entonces eso se habla. Y en la lección 7, en la lección 8, las diferentes versiones. O sea, ustedes han escuchado hablar de la Reina Valera 60, han hablado de la King James, de la Septuaginta. Entonces ahí se hace un análisis de las principales traducciones que han existido a través de la historia, y cuáles son las que han trascendido y han marcado la vida, la historia de la humanidad. Entre ellas tenemos la Reina Valera, pues nuestra, que la utilizamos mucho. Entonces, así se dividen esas 8 lecciones, y cada una va avanzando y vamos mirando cómo se formó este libro, cómo llegó a nuestras manos y la importancia que tiene, hermana Carol. Entonces, así está establecido esta materia de introducción a la Biblia. Sí, señor hermano. Aquí entonces, en esta materia lo que vamos a aprender es cómo y por qué de la Biblia, como hoy por hoy la conocemos. ¿Cómo es esa forma de evaluación de estas 8 lecciones? Bueno, la evaluación. Siempre uno, pues en el instituto está evaluando el conocimiento de los estudiantes, los conceptos, ¿no? Pues digamos que no solamente el concepto, sino que yo les presento, por ejemplo, un video que se llama El libro indestructible. Es un video que hizo Sociedad Bíblica hace muchos años, donde relata toda la historia de la Biblia a través pues, de nuestra historia, en diferentes momentos, y cómo Dios utilizó diferentes personajes para la traducción, la preservación, y cómo llegó hasta nuestros días y lo que tuvieron que pasar. Muchos de ellos, por ejemplo, hay un personaje que fue, digamos, ahorcado por hacer una traducción de la escritura al inglés. 2 años más tarde, sus huesos fueron sacados y fueron quemados como una retaliación, digamos, de una denominación, porque hizo un gran impacto al traducir el texto. Entonces, ese video yo lo pongo a ver para que ellos lo vean y encuentren el valor y el significado, y también
hacen un resumen. Otra forma son talleres que se hacen para conocer más de cómo se formó la Biblia. Y hay una parte que me gusta mucho y es que le invito a los estudiantes a que se aprendan los libros de la Biblia. Algunos de ellos, les hago siempre un examen. ¿Quiénes conocen los libros de la Biblia? ¿Quiénes se lo saben? Y pues les comento acá que es muy triste porque a veces son pocos los que se lo saben, los que colóquense en el orden de los libros. Así que yo les digo, el que quiera pasar la materia, apréndase los libros y yo los escucho. Y bueno, muchos de ellos han hecho el reto, se los han aprendido y les han quedado, inclusive hasta con canciones infantiles los han presentado. Otra manera también de evaluar que yo presento es que el que quiera hacer una biblioteca, o sea, hacer la Biblia de una forma didáctica, que pueda jugar en la casa con los niños, a organizar como un rompecabezas los libros, meterlos cada uno en orden, o para las escuelas dominicales también. De esa manera se hace y la gente aprende la Biblia, juega con ella y se aprende los libros de la Biblia. Entonces, de esa manera, no solamente aprenden el concepto, aprenden la formación, sino también se aprenden a darle ese valor tan importante a la palabra de Dios. Sí, señor hermano William, le cuento que el año pasado tuvimos un reto de los libros, de decir los libros de la Biblia en una de nuestras sesiones, creo que fue en octubre, y el ganador fue un niño de 6 años, 7 años, entre hermanos, entre varios hermanos, él fue nuestro feliz ganador de ese día. Y hermano William, para ir avanzando en cuanto a las preguntas, ya hemos visto cómo nos ha descrito lo que contiene esta materia. Y ya viendo desde el rol de estudiante e inclusive desde el rol de servidor, ¿cómo considera que esta materia puede contribuir en esa formación? Y mm, ¿por qué es importante ver esa materia de introducción a la Biblia? Es una muy buena pregunta, Ana. En este momento, la historia que tenemos del mundo y pues de la iglesia también, hay una falencia y es el conocer la palabra, el leerla y ignorar cómo se formó y todo el proceso por el cual ha pasado. Hasta el año 1450 más o menos, la Biblia se hizo a mano, se escribió a mano y se copió a mano, los manuscritos se llaman. O sea que ustedes pueden imaginarse cuánto duraba escribir un texto, copiarlo y quiénes podían tener acceso a él. Entonces, una persona tenía que tener muchos recursos para poder tener una copia de la Biblia, las traducciones. Hubo mucho costo. Entonces, cuando aparece la imprenta, se facilita que la gente pueda tener acceso a la Biblia y eso impacta al mundo entero, donde se empieza a conocer el Evangelio y conocen ustedes acerca de la Reforma y lo que nos llegó a nuestros días. O sea, el impacto que ha llegado a nuestras vidas, el de leer la Biblia, de tenerla en nuestras manos, a nuestro alcance. Pero lamentablemente, aunque la tenemos a nuestro alcance de forma digital, de forma física, la lectura es muy poca. Entonces, esta materia lo que busca es que la gente conozca su formación y todo lo que ha significado el proceso y cómo Dios ha preservado este texto a través de los tiempos, cómo nos llegó a nuestras manos y el significado tan profundo que tiene. Entonces, lo importante es que el estudiante sepa, le dé ese valor, la valore y la lea, la estudie para que esta palabra impacte su vida. Yo les presento al inicio de las clases siempre un video donde hacen una encuesta en un país, en Estados Unidos, del impacto que tiene la lectura de la Biblia y cómo ha bajado ese índice. Y me impacta mucho porque los que leen la Biblia casi siempre, la mayoría, constantemente, diariamente, son las personas adultas. Los jóvenes poco lectura tienen de la escritura. Y cuando uno lee la escritura diariamente, se crea una necesidad y un buen hábito. Y no solamente un hábito, sino que hace que la influencia de la palabra de Dios en la vida del ser humano sea tan importante en sus pensamientos, en su manera de vivir, de actuar, en su familia, en su trabajo. Eso hace que impacte. Entonces, eso es lo que se necesita y se busca a través del instituto, que el estudiante le dé ese valor y logre no solamente leerla en los cultos, cuando tiene que hacer un trabajo, sino constantemente, diariamente, para que influencie, para que impacte la vida de las personas. Hoy se habla de influenciar
influencer, pero lo que realmente debería influenciar nuestra vida es la palabra de Dios, nuestros pensamientos, nuestra manera, el carácter, el temperamento, nuestras relaciones con la familia. Por eso es importante en la formación. Ojalá no solamente se haga a través del instituto, sino en las iglesias también, de crear esa necesidad de conocerla, de aprenderla. Y cuando mi hermana decía que un niño de 6 años, yo felicito a ese niño y felicito a esos maestros que hicieron que este niño se aprendiera el texto. Yo conocí una maestra en un pueblo donde fui pastor, ella tenía creo que quinto de primaria solamente. Conocía los textos y conocía la Biblia, los libros de la Biblia se los conocía al derecho y al revés. Usted podía preguntársele cuál era el número 27, cuál era el número 39, y ella se lo decía. Y ella también se los enseñó a los niños, se les enseñaba a los niños con una pasión, con una entrega que la gente aprendía. Ese es lo que se busca, el objetivo de contribuir con esta materia de introducción a la Biblia. Gracias, hermano William. Sí, a veces creo que a algunos nos falta como ese juicio de sentarnos y decir, oiga, es necesario ese aprendizaje de todos los libros de la Biblia. Y este chiquitín nos dio esa gran lección. Entonces, hermano William, ya para hacer las dos últimas preguntas, una de ellas es, bueno, que nos dé como unas palabras de su experiencia como docente, en primer lugar, y bueno, ahorita hacemos más bien la ultimita pregunta. Bueno, como docente de esta materia, bueno, a mí, pues, el Señor ha hecho una obra en cada uno de nosotros y pues no soy ajeno a la obra que se ha hecho en mi vida, realmente ha sido muy especial y me dio la oportunidad de ser docente del Instituto Bíblico y con esta materia. Y le digo, hermana, que me he enamorado de esta materia, me apasiona enseñarla y cada día trato de conocer más, de profundizar más y cada cosa que puedo aprender, se lo comparto a mis estudiantes, en las experiencias, de enriquecer el material que tengo. También muchos de ellos le toman ese valor, la aprenden, la valoran y me los encuentro después y bueno, hablo con ellos y me dicen, hermanos, yo le aprendí a valorar la palabra, formarla, me quedó la biblioteca, me quedaron el aprendizaje de aprenderme los libros, ¿sí? Entonces es realmente muy especial. Yo personalmente le he tomado ese valor y trato pues, de tenerla en cuenta en nuestra vida, siempre de realzar esa palabra, porque les digo, hermanos, que nosotros tener ese privilegio de tenerla en nuestras manos y poderla leer. Usted puede sentarse en el transporte público y leerla, usted puede sentarse en el parque, usted puede leer en un centro comercial, usted puede leerla inclusive en sus horarios no laborales, en su empresa, en su trabajo, y no hay ningún problema. Mientras que en otros lugares aún el hecho de tener una Biblia les cuesta la vida, les cuesta su libertad, y no solamente eso, sino que la cárcel. Y hay personas que anhelarían tener este privilegio, o sea, de tener siquiera un texto, una hoja. Hay partes donde la gente tiene un pedazo de la Biblia, una hoja, y se la lee, y como no tiene la oportunidad de tenerla, entonces se la aprende hasta capítulos enteros y se la comparten con otras personas. Y nosotros siempre estudiantes que le demos la importancia que el Señor nos dio y es su palabra y tenerla a nuestro alcance es algo, es un privilegio muy, muy grande. Entonces, esa es mi experiencia. Desde el instituto. Se quedaron, soy yo, es mi internet, todos se fueron. No, pensé que era yo. ¿Es el hermano entonces? Sí, sí, ese hermano William que se le quedó, se le frizó la pantalla. Hermano William, ¿nos está escuchando? Sí, les estoy, Sí, me, pero ¿me te están oye. escuchando? Ahora sí, señor.
creo que fue el internet un momento. No sé si me escucharon la respuesta. Sí, señor, Sí, le estoy escuchando sobre su experiencia como docente, solo que ya al final se empezó a entrecortar, pero creo que ya estamos de nuevo estables. Y Sí, sí, creo hermano que William, ahora para sí los escucho aprovechar, nuevamente. Entonces, ¿sí? Sí, sí, nos escucha bien, ¿cierto? sí, sí, señora, se está Perfecto, escuchando. perfecto, muchas gracias, sí, señor. La, la última pregunta que quisiéramos formular también está enfocada en este libro hermoso que el Señor nos ha permitido, como su merced también lo decía, tener a nosotros de forma física o inclusive en el celular, poderlo leer en cualquier lugar es una bendición de verdad, porque sabemos que este libro no solamente es un aprendizaje y ya, esto es algo que nos alimenta diariamente y que es un manual para la vida. Mm, y esta pregunta está formulada en torno a las distintas o varias versiones que hay de la Biblia y el por qué nosotros leemos por lo general la versión 1960. Listo, mano. Bueno, ahí en la última lección de Introducción a la Biblia se habla de las versiones, las traducciones, son las traducciones que se han hecho a través de la historia y que se ha tomado los originales, el hebreo y el griego, a los otros idiomas y se les da un nombre a los personajes que intervinieron o en honor a alguien. Por ejemplo, la Reina Valera, pues Casidoro de Reina fue el que hizo la traducción, fue un monje español que lo hizo, sufrió persecución y hizo la traducción. Luego Cipriano de Valera vino en el año 1602 e hizo la revisión, duró como 20 años haciendo la revisión hasta que finalmente salió a la luz este hermoso texto. Todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque hasta ese momento, 1569, no había una traducción completa al español. Eso causó un impacto en el mundo de habla hispana porque se tuvo la palabra, se tuvo acceso a la palabra de Dios porque antes no tenía. Entonces, eso revolucionó la evangelización y también el avivamiento en todas las partes de lo que se hablaba en hispano. Entonces, cuando llegó a Colombia, cuando llegó a todo lo que es Latinoamérica, había un compositor, se llama así, la persona que traía las Biblias, la daba a conocer y fue de gran impacto. Entonces, es importante eso. Lo otro es que la Reina Valera pues, ha tenido varias revisiones a 1800, bueno, 1890, creo, 1909, la 1960, la 95, la 2000 y ahora se llama la Reina Valera actualizada. Tiene una importancia para nosotros, no solamente por la historia, sino también porque al hacer la traducción hay varios tipos de traducción. Una que es, se tiene en cuenta el idioma original y que es muy cercana. Entonces la Reina Valera tiene un sabor muy especial porque es muy cercana al original, al texto original, ¿sí? Y hay otras traducciones que se traducen, es como la idea, ¿sí? Y hay otras traducciones que se llaman traducciones libres. Entonces nosotros manejamos esa traducción por la importancia, por la trascendencia, por la cercanía al original, pero también yo, por ejemplo, invito a los estudiantes que tengan otras traducciones literales, otras para que puedan comparar y puedan conocer un poco más. Pero pues digamos que nos hemos casado con esta por la trascendencia que ha tenido, la importancia y hasta el día de nosotros, y porque en los cultos o en las homilías donde nosotros enseñamos siempre tomamos este texto, pero ahora también se toman otras traducciones que podemos utilizar. Pero esta es por la importancia y por la cercanía al texto, al original, que es el hebreo y el griego, Manakar. Muchísimas gracias, hermano William, por todo este panorama que nos ha presentado de esta materia tan bonita de introducción a la Biblia. Eh, este, esta sección tiene ese propósito de que los hermanos conozcan un poquito más cuál es el contenido del Instituto Bíblico y que se animen a estudiarlo. De verdad que es una bendición y no hay pérdida alguna en este estudio. Entonces, hermano William, muchísimas gracias por su participación en esta hora. Le mandamos muchos saludos también allá a la iglesia en Tocancipá Central. Y bueno, estamos entonces muy agradecidos con su merced por este
por esta exposición que nos ha hecho. Gracias, No, Carito, ustedes, hermano, gracias. Gracias, Pastor William. La verdad que nosotros estamos muy agradecidos con también el apoyo que nos ha dado el hermano Fernando, porque esto fue una idea que surgió. Y dijimos, bueno, vamos a tocar puertas con el IBP porque me parece que nosotros debemos apoyar lo nuestro. Y somos hijos de Dios, seguimos a Cristo, pero somos de la IPUC. Y es algo muy hermoso que uno pueda valorar lo que como organización el Señor ya nos ha permitido desarrollar. Y tener un instituto bíblico es un avance y es de valorar y es de divulgar y es de invitar y convocar a los hermanos que lo hagamos porque tenemos pastores preparados, tenemos pastores que Dios ha formado, no solo a nivel académico, sino ministerial. O sea, la experiencia que ellos tienen es hermosa, por lo menos nosotros aquí ya voy en el 30º libro aprendido, pastor, para la evaluación de la otra semana. Así que, por mi parte, gracias porque realmente lo hemos estado estudiando y gloria a Dios, pastor. Así que espero que con esto tenga un 5. Ah, mentira. Bueno, mi pastor, vamos a entrar, lo invitamos a permanecer si su merced tiene el tiempo, si el Listo. internet, porque ya vemos que el internet también lo tiene un poco afectado, si le da, si no, si su merced tiene que retirar, pues también es libre, pero si se quiere quedar también más chévere todavía. Bueno, mis hermanos, entramos a nuestra recta final, estamos, mejor dicho, a punto de cruzar por, como dicen, por esa vallita, por esa cintita de la victoria. Un libro completo, gloria a Dios, que hemos leído, estamos realmente muy contentos. Un libro como el pastor Fernando nos dijo al principio, que nos deja mucho en el crecimiento como hijos de Dios. Y les vamos a hacer un recorderis. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en este recorrido tan hermoso de este libro? En este libro pudimos viajar por estos capítulos. Empezamos hablando, bueno, no antes, sin olvidarnos y recordarles que el libro que estuvimos leyendo durante toda esta temporada fue En busca de la santidad, del hermano David Bernard, que lo escribió con su mamá. Su mamá se llamaba Loretta Bernard, y fue el primer libro que él escribió de casi 32 que él ya tiene. Y empezamos hablando de la vida cristiana como fruto del Espíritu Santo. Él enfocaba mucho más no en unas reglas o en unas reglas que cumplir en cuanto a la santidad, sino en el ser antes del hacer. Luego viajamos al capítulo, a la siguiente sesión, donde hablamos de actitudes cristianas y estuvimos hablando acerca de que toda actitud cristiana viene de un estímulo, de cómo lo percibo, de qué sentimiento me produce eso que percibo, qué reflexión me lleva y finalmente todo esto me construye una actitud y finalmente se ven unas acciones. O sea que las actitudes cristianas son una consecuencia de una cantidad de procesos internos antes de llegar a una acción que es la que se ve. Finalmente, bueno, seguimos en ese recorrido con la lengua, el miembro inagotable, y hablamos de ciertos malos hábitos que tenemos los hijos de Dios, a pesar de que somos ya renovados y nuestra mente se renueva, pero a veces en el transcurrir diario nos van quedando como unos hábitos inadecuados. Luego pasamos al siguiente capítulo, el ojo, la luz del cuerpo, y hablamos de los peligros en el subconsciente, que todo se queda allí y que, como dice la palabra de Dios, el enemigo vino a matar, robar y destruir. Cuando nos encuentra en algún momento de debilidad, esto que queda en el subconsciente tiende a aniquilarnos. Luego pasamos a hablar sobre el templo de Dios, las relaciones sexuales, y ahí podemos describir cómo el matrimonio realmente es un diseño de Dios. Y cómo nuestro cuerpo, porque hablamos también acerca de la salud allí, de qué tenemos y cómo nos tenemos que cuidar. Luego pasamos a 2 capítulos donde hablamos abstenerse del derramamiento de sangre y la honestidad y la integridad. Y ahí volvimos a reforzar que el hacer es una consecuencia del ser. Aquí nos lo saltamos y llegamos finalmente a la adoración, las emociones y la música, donde hablamos de que la adoración es un acto voluntario y que implica el desarrollo de emociones. Para llegar finalmente a algunas áreas de la mundialidad del día de hoy y a darle ya el cierre de este contenido acerca de la santidad. Y para ese cierre hemos traído en esta mañana, o Dios nos ha dado la oportunidad de estar en esta mañana con el pastor Elkin Barragán, que es pastor en el Distrito 9, en la iglesia de Betania, Antioquia, y él ha tenido a bien
de acompañarnos para hacer este cierre de este libro. Queremos un saludo del pastor. Bueno, Dios les bendiga. Saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Saludo al hermano Fernando Barragán en el nombre del Señor, pastor de la iglesia en la central de Bogotá. Al hermano Wilton también, quien creo que está por ahí. Un saludo especial a él, a su esposa. Al hermano William, un saludo especial. Es encantado de distinguirle y de oírle también. Se aprende bastante de los siervos de Dios. A las hermanas, felicitarlas. Hermana Liliana, un saludo especial. Hermana Carol, hermana Ángela y la hermana Wendy, creo que es cierto. Dios les bendiga. Qué bonita actividad la que ustedes realizan. Admirable cómo ustedes hacen este programa y es de bendición. Tuve la oportunidad de ver algunos programas anteriores y de verdad que se aprende bastante. Les saludo desde Betania, Antioquia, un municipio de 11,000 habitantes, donde hay una preciosa congregación. Somos 250 creyentes aquí. Es hermosa la congregación, Dios nos ha bendecido, muchas almas para la gloria de Dios. Trabajamos en 33 veredas. La mayoría de hermanos vienen en veredas lejanas, pero es una bendición, una experiencia única donde vemos la gloria de Dios. Y aquí estamos aprendiendo y de seguro que el Señor nos lleva siempre de gloria en gloria y de poder en poder. Así un saludo especial para todos. Gracias, pastora, y qué lindo saber de verdad la cantidad de hermanos que tenemos por allá en el Distrito 9 en Betania. Qué hermoso ese trabajo realmente en las veredas, en los campos. De verdad que, pastor, eso es algo muy lindo. Cuando la hermana Cristina Cristancho estaba ella en vida, ella empezó un trabajo en las veredas y yo tenía, eso fue hace tanto, yo tenía como unos 17, 18 años cuando empecé a andar con la hermana Cristina por veredas y es hermoso, es maravilloso, o sea que hermano, que el Señor lo siga usando y siga yendo. Esa es como la canción, vamos por montes y collados. Yo me reía con la hermana cuando le decía, hermano, se me traes por montes y collados, le decía yo, y agarrando todo el kit. Pero hermano, qué bendición. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Gracias. nosotros también tenemos por costumbre darles ayudarles a nuestros hermanos de pronto que dicen, ay, no tuvimos el tiempo para leer el libro. Entonces, aquí tuvimos hoy una lectora que nos hizo un muy bonito resumen, así que lo vamos a escuchar. Ella nos ha dejado hoy un video, así que lo vamos a ver. Es un video que dura 6 minutitos y me avisan si se escucha. ¿Se ve? ¿Se ve? Seguro que sí. Sí, señora. Dios les bendiga. Hoy ya culminando con nuestro libro En Busca de la Santidad, capítulo 15 y 16, vamos a hacer una breve introducción. El capítulo 15, algunas áreas de la mundanalidad del día de hoy. Este capítulo nos inicia con un versículo donde nos dice, donde el versículo nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto está en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 15. Inicia con unas pautas, nos muestra este capítulo algunas pautas como las diversiones, algunas cosas del ambiente que nos rodea, la apariencia, el apostar y los juegos de azar. Nos habla de el bailar, la música, los deportes y todas estas cosas que pues el mundo día a día nos rodean y cómo hacen parte de todo este proceso y cómo nos relacionamos en cada área. Así a grosso modo, este capítulo nos muestra cada partecita y cada cosa que en el mundo hay. Bueno, algunas cosas, nos muestra al final un pequeño resumen del capítulo, pero igual ahorita vamos a seguir hablando de él con el pastor que nos está acompañando el día de hoy. En el capítulo 16 podemos ver que está titulado como Sugerencias prácticas para una vida santa. En este capítulo nos habla de estas sugerencias de cómo podemos hacer para llevar esta vida santa que queremos delante del Señor. Y hay 20 puntitos que vamos a nombrarlos. Son como unas sugerencias generales. En estas sugerencias también nos muestran 20 puntos que dicen de la siguiente manera. Iniciando con la primera, donde nos habla de abstenerse de toda especie de mal. Continuamente nos habla de la fe,
y que mejor es no hacer algo si no se está seguro. La importancia de esto para Dios, de si no estamos seguros de algo, es mejor no hacerlo. Continuamos con la manera correcta de expresarnos, de expresar nuestra oposición a algo. Muchas veces en el mundo se ven expresiones que no son correctas para mostrar que algo no nos gusta, y eso no le gusta a Dios, porque Dios es un Dios de orden. Nos invita también a que seamos ejemplo a los creyentes, pues con nuestra actitud podemos decir mucho. La importancia de la doctrina y la predicación de la misma. Muchas veces en el día de hoy nos nombra aquí en este capítulo que se prefiere de pronto no hablar de la doctrina, sino de cosas más de pronto emocionales, que no son malas, sino que se enfocan en otras cosas más que la doctrina, pero es importante la doctrina. También este capítulo nos muestra la postura que debemos tener ante las habladurías, ante el chisme. Si alguien habla mal de otra persona delante de nosotros, cómo debemos comportarnos, pues mostrando así esa santidad que el Señor quiere de nosotros. El buscar la reconciliación con ese alguien que pues sabemos que de pronto tiene algo contra nosotros. Es importante buscar esa reconciliación en este camino de santidad. Otro punto que nos muestra entre estas pautas es nuestro comportamiento o palabras pueden ser desalentadoras para otros. Muchas veces nuestro comportamiento puede hacer que algún hermano desfallezca, entonces debemos evitar esto. Por el contrario, buscar animar. El buscar lo espiritual siempre es de suma importancia. Tener cuidado de lo que escuchamos y de lo que prestamos atención para no ser engañados. Por eso es importante y debemos aprender a conocer la Biblia para evitar estos engaños que tal vez puedan llegar a nuestras vidas. Llevar los problemas al Señor siempre va a ser mejor antes que llevarlos a cualquier otra persona. También nos indican entre estas pautas, nos describe un hombre sin templanza y dominio propio es un hombre que no tiene protección para su espíritu. Entonces nos nombra la importancia de esas características en un hombre, en una persona, para estar protegido. También nos hace una pregunta y nos cuestiona este capítulo en esta parte. Nos dice con qué asocian nuestro nombre, con cosas malas o cosas buenas. Es importante tener en cuenta. Nos habla de la humildad, que es algo que debemos esforzarnos en alcanzar. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nos habla de las 7 cosas que abomina Jehová. Estas están nombradas en Proverbios 6, del 16 al 19, versículo 16 al 19. Examinar todo, retener lo bueno, no forzar la santidad sobre otros, excepto por ejemplo vivo, nos dice este capítulo. Es mejor el ejemplo que estar forzando o llevando a las personas a hacer cosas forzadamente. Nos recuerda también el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si aborrecemos el mal, estamos agradando al Señor, porque si aborrecemos el mal, pues buscaremos hacer lo bueno. Nos nombra el capítulo, el punto 19. Y ya para finalizar, nos hace una pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Nos cuestiona este punto 20. Y ser cristianos es parecernos a Cristo. Entonces, así termina este capítulo, cuestionándonos e invitándonos a siempre buscar parecernos a Cristo. Bueno, qué bonita y resumida introducción que nos hizo la hermana Wendy esta mañana, ¿verdad? Y termina ella con una pregunta que nos abre hacia nuestra primera pregunta que vamos a discutir, porque la pregunta decía, ¿qué es ser cristiano? Y hay respuestas a esa pregunta como hijos de Dios sobre la faz de la tierra, porque cada uno puede tener su concepto. Entonces la primera pregunta es, ser uno en Cristo no significa que todos pensemos igual. Dios mismo respeta nuestra individualidad.
Y sin embargo, respecto a este tema, en el libro de Romanos capítulo 14 nos dice y nos aconseja que nosotros no nos conviene contender, mucho menos con nuestros hermanos acerca de opiniones, que también es importante reconocer que no todas las prácticas tienen un sustento bíblico. Y en estos días, pues yo escuché un término, pastor, nunca lo había escuchado, pues no estaba planeado tampoco, pero se lo quiero comentar porque me pareció así como tenemos una subcultura pentecostal y yo subcultura pentecostal, o sea, me quedó así como que yo no sabía ni siquiera cómo comprender y yo decía, pero qué raro. Entonces, pastor, la pregunta es, ¿cómo debiera ser nuestra convivencia respecto al tema de la santidad y nuestros diferentes puntos de vista? ¿Hasta dónde llega mi libertad? Bueno, es una realidad que nosotros pensamos diferente y el hecho de pensar diferente, no estamos llamados a contender. Es una gran realidad. Nosotros debemos de ayudarnos unos a otros. Y pienso que esa convivencia, nuestra convivencia debe ser una convivencia sana como cristianos. Y una convivencia sana tiene que ver, la Biblia dice que oirá el sabio y aumentará el saber. Y eso es una gran realidad. A veces somos muy dados es a hablar, a discutir, pero en la experiencia que tengo personalmente, cuando uno escucha, aprende bastante. Es mejor a veces, es mejor oír, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Que hablar. Y a hablar de una convivencia sana, considero que estamos hablando primero del respeto mutuo. Debemos de respetarnos. Debemos de respetar la opinión y el punto de vista de los demás, porque creo que todos merecemos respeto. Y con respecto a eso, hay que tener cuidado. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y cuando hay este tipo de opiniones diferentes, lo hemos visto en algunos casos, algunos hermanos se molestan, ¿no? Porque cada uno quiere impartir su propia idea. Y esa no es, esa no es como lo que queremos, sino que más bien la Biblia dice que esa blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, lo primero que yo consideraría de una convivencia sana es el respeto mutuo. Lo segundo es la comprensión, entender que nosotros somos una iglesia donde hay personas de varias edades, hay jóvenes, hay niños, hay ancianos, y algunos que llevamos un tiempo en el Evangelio, bueno, en el caso personal, toda la vida, gracias a Dios, no que seamos viejos, pero sí llevamos un tiempo, hace unos 33 años me bauticé en el nombre del Señor Jesús. Y creo que hay varias líneas, nos han venido enseñando, algunos hermanos fueron enseñados de una forma muy estricta, sí, muy estricta. Otros tuvieron pastores digámoslo así, más liberales. Y tenemos que llegar a un punto, una convivencia sana es comprensión, comprendernos. Algunos tuvieron unas experiencias, otros tuvieron otras, y debemos de comprendernos. Eso me lleva a mí a tener una convivencia sana. Lo otro es que con la verdad y con misericordia se corrige el pecado, ¿sí? O sea, que no es como con tanta fuerza, no es a las malas. La Biblia habla de que con misericordia y verdad se corrigen las cosas y llegamos a acuerdos y llegamos a puntos de vista muy especiales. Una convivencia sana también nos habla de personas con mansedumbre. La mansedumbre es personas calmadas, aplomadas, que cuando se nos presenta alguna situación, no nos vamos a los extremos. Creo que eso es terrible. Una convivencia sana es ser amables. El cristiano debe considerarse y debe de ser una persona amable. No juzgarnos. Si hay algo terrible entre los creyentes es juzgar al otro por lo que hace o por lo que está viviendo. Y por último, valorarnos mucho. Entonces creo que para tener una convivencia con respecto a la santidad y referente a estas diferencias que tenemos, si manejamos este tipo de cosas, tendremos una convivencia sana entre nosotros. Qué lindo, pastor. De verdad que me pone, lo escuchaba, yo decía, esa palabra convivencia sana, que se nos quede así como un resaltador cuando estemos en alguna situación que genere alguna conversación que uno dice, no estoy de acuerdo, como que la cabeza le empieza, única convivencia sana basada en el amor.
Qué impresionante, qué lindo, pastor. Muchas gracias. Angelita. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Amén. Teniendo en cuenta que bueno, que todos pensamos diferentes y cada uno tiene pues sus convicciones. ¿Cómo estar seguros de que nuestras convicciones están en consonancia con el pensamiento de Dios? Ujú. Es una muy buena pregunta, como tal. Yo creo que para uno saber que está en consonancia con la palabra de Dios, ahorita me encantó mucho escuchar a hermano William cuando nos hablaba pues sobre la palabra, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios es algo muy especial. Es muy triste que la realidad nuestra como cristianos es que hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Para uno saber que está en consonancia, debe de conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos viviendo como a Dios le agrada, entendiendo que la Biblia, vean ese libro tan especial, es nuestro manual. Bueno, comprender eso, que la Biblia es nuestro manual. Y allí encontramos muchas cosas referente a lo que tiene que ver con nuestra vida en consonancia a lo de Dios. Pero también, y me pareció muy interesante en el libro, porque qué libro tan especial, nos habla y nos enfatiza mucho en el Espíritu Santo, ¿sí? La presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y si la presencia de Dios está en nosotros, creo que hemos tenido experiencias donde hemos estado en lugares donde sea ambientes de lo cual nos habla el libro, sentimos por el Espíritu que no es lo nuestro, sentimos que eso no va en consonancia con lo que somos, porque se habla del ser, y yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, y esas acciones no van en consonancia. El mismo Espíritu nos redarguye, nos lleva a la conciencia de decir, no estás bien, mejor váyase de ahí. En alguna ocasión en la universidad me invitaron a una fiesta. Yo no sé, mi papá está por ahí, bueno, por ahí como que está cierto. Y yo recuerdo que mire que uno a veces dice, pues yo voy a ir, a la final no voy a tomar nada, pues yo soy cristiano. Los compañeros sabían, de hecho, que yo era cristiano, todo el mundo, no, vaya, usted no le damos trago, no le damos nada de eso, le damos gaseosita, y sabemos que usted es evangélico, que usted es cristiano. Y yo fui, ¿sabes? Yo fui a esa actividad y cuando fui empiezo a ver el ambiente. A mí por dentro algo me decía, no, 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 esto no es lo tuyo, váyase de aquí. Veía cómo ellos hacían actividades muy terribles. Yo los conocía en la universidad muy sanos, muy del estudio, muy de compañeros. Pero cuando estuve en esa actividad me di cuenta lo que ellos pensaban, lo que ellos hacían, no iba acorde con lo mío. Y por dentro sentí eso y creo que fue el Espíritu Santo, la presencia de Dios en uno le dice, no, eso no es lo tuyo. Entonces, por lo tanto, eso me ayuda y dije, bueno, hasta luego, que estés muy bien. Y eso nos ayuda. Creo que es algo muy principal. No sé si Angelita vas a decir algo o sigo yo. No, no, sí, continúa, pero sí, eso es muy cierto. A mí también hace poco en la universidad, cuando estaba haciendo la especialización, mis compañeros después de clase decían como que, ay, vamos a tomarnos algo. Ay, Ángela, sabemos que tú no tomas alcohol ni nada de eso, pero te tomas la aromática. Pero el escenario o el lugar donde ellos iban a ir era como un lugar donde simplemente tomaban alcohol. Y me acuerdo que yo dije, bueno, la primera vez voy a ir y me tomo una aromática, pero yo miré el ambiente y yo decía, no, o sea, a pesar de que estamos hablando, ellos están pues tomándose su bebida alcohólica, yo en la aromática, pero no me sentía bien. Y ya para las próximas salidas yo era como que, no, mira, gracias. No, no, no me sentía cómoda. Y como decía el pastor, el mismo Espíritu Santo te redarguye y te dice, no, mira, no estás haciendo, este no es tu ambiente. Sí. Entonces, más que decirlo, también es experimentar eso y sentirlo. Entonces, Lili, puedes continuar. Sí, gracias Angelita, gracias Pastor. Saben que uno piensa y justamente los que están, estos tres que estamos en este momento interactuando,
desde niños nacimos en el Evangelio. Y a las personas que Dios nos da esa bendición, porque todos somos bendecidos, pero digamos que los que nacemos tenemos, yo digo que si nosotros lo podemos, o valoramos esa bendición, somos rebendecidos. Pero ¿qué pasa muchas veces con las personas que no hemos experimentado desde la niñez el mundo? La curiosidad. Así ¿Eso es. será tan malo? ¿Será que eso sí es tan malo? ¿No será que a mí me están adoctrinando la cabeza y me están manipulando la cabeza y eso de afuera no es tan malo? Son las preguntas que uno se hace aunque no las exprese. Gloria a Dios que ahorita los jóvenes y los adolescentes son más expresivos, pero hubo un momento en el que uno realmente no expresaba eso, porque le iban a decir eso es pecado. Entonces uno dice, y es lo que me van a responder, entonces yo para qué pregunto. Entonces, pastor, en ese orden de ideas uno dice, bueno, gloria a Dios porque el Espíritu Santo se mueve. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo nos reargulle, lo como su merced dijo, que nos induce de verdad a la verdad. Gloria a Dios porque de verdad se va moviendo en el corazón y le va diciendo a uno, no, 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 por aquí no es, sálgase de aquí, esto no es lo suyo. Y no solamente lugares, personas, amistades que uno de pronto tiene y que uno está convencido porque es mi amiguis, que ahora todas las chicas son hola amiguis. Entonces, uno está convencido que ese amiguis es muy buena y resulta ser que no. Pero sin embargo, pastor, llega un momento de conflicto en el cristiano y nos adentramos a la tercera pregunta, porque va como de la mano, en que uno dice, bueno, ¿cómo si mi pensamiento está alineado al del Señor? Em, a veces, aunque estamos en el Señor, o sea, nos hacemos preguntas, ¿cómo realmente entender qué es la voluntad de Dios lo que yo estoy pensando? ¿Será que es algo que yo me estoy imaginando? ¿Cómo poder entender esa voluntad de Dios? ¿Cómo se busca esa voluntad de Dios? ¿Y cómo sé que realmente la encontré? Porque uno puede, o sea, gloria a Dios que los cristianos nos relacionamos la mayoría, digamos, entre nosotros y hablamos, porque realmente nosotros hablamos acerca de las cosas que nos inquietan respecto a la santidad y demás, pero muchas veces uno encuentra respuestas en algunos de nosotros o uno mismo las ha tenido en algunos momentos. Eso son cuestiones de conciencia. Eso realmente para mí no es tan malo. Si su conciencia no lo acusa, entonces eso está bien con el Señor. Y por el otro lado, está otro versículo que dice, cuidado que tú estás aprobando esto y no resulta que tú te condenes en lo que estés aprobando. Entonces, en ese panorama que puede llegar a ser como tan, a veces como tan abrumador, ¿cómo entender todo eso, pastor? La voluntad, cómo se busca, cómo sé que la encontré, cómo sé que no son cuestiones de conciencia. Bueno, con respecto a la voluntad de Dios, yo tengo por aquí en mis notas que la voluntad de Dios es el deseo de Dios para nosotros, es el propósito de Dios para nosotros, esa es la voluntad de Dios y es su dirección, hablando de la voluntad del Señor. Cuando uno ve el texto o a uno la historia de Jonás, se me venía a la mente cómo el Señor tenía un propósito con él, ¿sí? Y le dice a él lo que debe de hacer, ¿sí? Como tal, vaya a Nínive, predique, les haga esto. Pero él tenía ciertas cosas contra Nínive, ¿sí? Según la historia, él ya había vivido, él sabía de ellos lo malo que eran. Para él había que destruirlos, había que acabarlos. Si algo quería Jonás, era de que los ninivitas murieran todos. O sea, que ese era como el deseo, la voluntad de él era esa. Y él pensaba, no, es que ellos se merecen eso, se merecen que mueran, ¿sí? Nosotros mismos a veces hacemos esos cuestionamientos y miramos, Dios, ¿por qué permite esto? ¿Cierto? ¿Por qué permitió esto otro? Estaba considerando también con respecto a esto, lo que pasa con los tres muchachos por allá en Babilonia, mire que ellos dicen, no adoran la imagen como tal, pero mire que la voluntad de Dios era que fueran al horno. Alguien diría, debió Dios de guardarlos, ¿cierto? Porque Dios es nuestro guardador, pero había un propósito, había un deseo de Dios para con ellos y era hacer cosas más grandes. Así que la voluntad de Dios pues es nuestra santificación, es que nos apartemos del mal. Eso es lo que Dios quiere. Los que decidimos somos nosotros. Yo siempre he considerado que el Evangelio es una invitación. La santidad también es una invitación que nos hace el Señor. Y nosotros somos los que decidimos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando vamos como en ese orden de ideas, ahorita hablábamos de lo que somos en Dios.
de verdad que entendemos la voluntad del Señor, y me doy cuenta, es la voluntad del Señor. Un ejemplo, pues Dios quiere que nosotros nos casemos, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo, esa es la voluntad de Dios. Pero yo soy el que decido. Yo tengo que mirar con quién me voy a casar. La voluntad de Dios es buena. Y hay quienes, hablando hablando de un hombre, pues ve la muchacha muy bonita. Uno ve, uy, es elegante, es bonita, me gustó su aspecto físico. Pero a veces no vemos lo otro, es consagrada, ¿cierto? Si será ordenada, si será juiciosa, porque eso es lo que me corresponde a mí. Y ahí es donde me doy cuenta si es la voluntad del Señor o no. Después, cuando ya uno se casa y empieza a tener diferentes circunstancias, uno dice, ay, Dios mío, no me fijé en lo otro, ¿sí? Como tal. Y ahí es donde está como la problemática. ¿Cómo se busca la voluntad de Dios? Yo pienso que orando, ¿sí? Buscando la presencia de Dios. Uno necesita pedirle a Dios, Señor, guíeme, Señor, diríjame, ayúdeme a escoger lo mejor, ¿sí? Es pedirle a Dios. Yo creo que Dios siempre está dispuesto a oír nuestra oración. Y cuando uno le pide al Señor, Él le responde. Los que hemos tenido esa oportunidad, yo le decía al Señor, ayúdeme. Y recuerdo que tuve una novia bastante rato, tuve más o menos una relación de unos 6 años. Y yo ya creía que esa era mi esposa. De hecho, hasta todos a mi alrededor, mi familia incluso. Y yo decía, no, es que esta es, ¿sí? Una relación muy estable, muy bonita, muy sana en la iglesia como tal. Oiga, y de un momento a otro yo recuerdo que empecé a pedirle a Dios, yo, ay Señor Jesús, ayúdeme, ayúdeme que yo tome la mejor decisión. Y sin uno pensarlo, dice por ahí el chavo, sin querer queriendo, de un momento a otro la relación empezó como a, a dañarse, digámoslo así. Y de un momento a otro resultamos que no, ya se terminó como tal. Al año y medio, sí, yo le decía al Señor que me ayudara. Y bueno, conocí a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, tuvimos una relación de 2 años de noviazgo y nos casamos. Y me di cuenta que era la voluntad de Dios porque se la pedí. Uno busca, es pidiéndole al Señor que se haga su voluntad y Dios responde. Y como me doy cuenta que la encontré, yo tengo por acá en mis notas cuando veo que hay un equilibrio, ¿sí? No significa que todo sea color de rosa, ¿no? ¿Cierto? No significa que todo sea color de rosa, pero yo creo que cuando a mí me causa bendición y bienestar, me doy cuenta que hay un equilibrio y quiero como decir esto. Y creo que en el libro también se habla sobre ello. Por ejemplo, un trabajo. ¿Será la voluntad de Dios ese trabajo? Entonces, hablo de un equilibrio, ¿por qué? Porque puede que ese trabajo sea bien remunerado, voy a ganar bien, pero yo también tengo que ver, pero que ese trabajo no me consuma todo el tiempo, que no me afecte mi vida espiritual o mi vida de servicio a Dios, porque si yo veo que eso afecta, yo tengo que buscar un equilibrio, ¿sí? Muchas personas Dios los ha bendecido con un trabajo, pero lamentablemente se han dedicado tanto a él que pierden la vida espiritual y los vemos hasta descarriados. Y muy triste pues eso. El estudio también, hay que tener mucho cuidado. Yo he tenido a través de la experiencia en la iglesia muchos amigos de la infancia que empezamos a estudiar en la universidad. Ahí hay carreras muy peligrosas que hacen mucho daño al cristiano y y también hay personas que sus carreras, en vez de acercarlos a Dios, los alejan. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo darme cuenta que sí es que haya un equilibrio, que yo pueda estudiar, sea un profesional, pero que no me afecte del todo mi vida espiritual? Pastor, y mire que usted me hacía recordar una situación y es que uno a veces cree que hay cosas que son buenas porque son buenas. Por ejemplo, lo que usted acabó de decir, yo tengo un problema, pastor, que yo escucho hablando a alguien así, a mí se me pega. Póngale que va, pastor, voy a ponerme en neutro. Que el estudio es bueno, pero no se dan cuenta y no le preguntan, Dios mío, esa carrera va a contribuir a mi crecimiento personal, tú conoces el futuro. Y también yo he visto personas que lamentablemente abandonaron el camino del Señor porque las filosofías y demás cosas y también, bueno,
no buscaron en algunos casos la orientación y en otros casos no la tuvieron. Y yo recuerdo también porque el libro habla del deporte, y uno dice, no, todo el deporte es bueno, o sea, es el deporte, ¿qué malo va a tener? Ay, no, es que ustedes le ven malo a todo, entonces a todo, y no es con ese sentido. A Argentina llegó un muchacho que él es bogotano, y él fue a jugar fútbol a nivel profesional, cristiano desde niño, cristiano desde niño. Y resulta ser que obviamente, ¿qué pasa con un deporte practicado ya a ese nivel competitivo? Los tiempos de entrenamiento, ya no es cuando él quiera, es cuando el equipo le dice, o sea que chao cultos entre semana, o sea, esa es la realidad de un deporte. Entonces uno dice, ¿le conviene a un hijo de Dios practicar a ese nivel un deporte? Yo creo que esa fue la pregunta que el muchacho se hizo muchas veces, pero un día el Señor trató con él. Hoy en día, él le sirve en el Santo Ministerio del Señor allá en Argentina con su esposa. Es un hombre que Dios lo usa mucho y que toda esa disciplina que él adquirió en su deporte la aplica en su trabajo como pastor actualmente en su ministerio. Entonces es un hombre que no está a las de 12 de mediodía recién despertando, sino que es un hombre que es disciplinado porque todo lo que aprendió en el deporte lo aplica al ministerio. Pero él eligió, porque él dice, donde yo siga practicando este deporte, simplemente que en la iglesia no me van a ver, pero eligió a Cristo y está trascendiendo para la gloria eterna porque es hermoso, pero difícil esa parte. Hermana Angelita. Sí, en el libro, a lo largo de todo el libro, nos resalta que la santidad, digamos, no se trata de un listado de cosas. Si debes hacer esto, no debes hacer esto, te prohíbo esto, o que hagas lo siguiente. Pero muchas veces algunos jóvenes llegan a la iglesia y dicen, ay, yo me quiero bautizar, me gustan las alabanzas, quiero ser cristiano, pero es que como que acá prohíben esto. Entonces, ¿cómo hacer entender y también a ese joven o a esas personas que tienen como digamos, como esas dudas de qué es un mandamiento de Dios y también cuáles son, porque es que hay veces que el pastor o algunos diáconos tienen convicciones personales, como ya lo vimos. Entonces muchas veces como que para ellos algo es una prohibición, pero realmente lo que nosotros queremos es agradar a Dios. Entonces realmente, ¿qué es un mandamiento de la Biblia? ¿O a qué nos manda Dios? ¿Qué nos pide Dios? Que ya usted, bueno, anteriormente ya respondió parte de eso que demanda nuestra santificación. Entonces, pastor, puede continuar. Gracias. Una de las cosas que me encanta cuando doy doctrina a los simpatizantes y que llegan con una serie de preguntas y por qué aquí no se puede hacer esto y por qué no adoramos María y por qué me tengo que cambiar la forma de vestir y por qué esto, lo otro. A mí me encanta mostrar el evangelio no como prohibición. Y siempre les digo, es que el evangelio no es prohibición, no. El evangelio es una enseñanza para vivir bueno, para vivir bien. Y es lo que Dios siempre ha querido. Dios quiere es que el ser humano viva bien, porque el Señor le dio vida al ser humano no para que viva por ahí en desgracia ni viva mal, no. Dios creó al hombre y le creó todo para que viviéramos bien. Somos nosotros los que al desobedecerlo a Él, nos metemos en muchos enredos y creemos y pensamos que el hacer muchas cosas pues nos van a generar bienestar por el placer, porque sentimos placer, porque sencillamente nos llama la atención, pero esas prácticas nos llevan pues es como a lo malo y a entristecernos tanto. Por eso hay tantos resultados tan negativos en la vida de los seres humanos por no obedecer al Señor. Entonces, pues primero yo tengo por aquí que prohibición es privar a alguien, es restringir, es impedir, es no permitir la ejecución de algo. Eh, y básicamente el evangelio no es una prohibición, sino una enseñanza. Lo que es un mandamiento, estaba viendo que son instrucciones. Un mandamiento es un orden. Y ahorita alguien decía, tenemos un Dios de orden.
Para que haya orden, deben de haber mandamientos, deben de haber instrucciones. Yo siempre le digo a los hermanos y a las personas que el hecho de cuando yo tengo un bebé, tengo dos hijos, y cuando ellos ya estaban caminando y se dirigían al fuego, ¿sí? Como tal, yo no me quedaba quieto. Yo lo primero que hago es ir y cogerlos. Enseguida mi brazo tenía que ir enseguida y decirles, no, no vayas allá, porque te vas a hacer daño. Yo lo estoy instruyendo, le estoy enseñando que si hace eso, le va a suceder cosas muy graves. Cuando el Señor nos dice y nos habla acerca del pecado y acerca de todas las acciones que hay en la Biblia, están muy claras, que es lo que desagrada a Dios. No es porque Dios, es que a mí no me gusta y punto. No, es porque eso nos hace mucho daño. El pecado hace mucho daño. El pecado avergüenza. Por lo tanto, el mandamiento tiene que ver con una instrucción. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Porque la pregunta va con ese, ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? Yo tengo por acá es que lo amemos, ¿sí? Cuando uno ama, mejor dicho, ahí está la esencia de todo. Que le obedezcamos. Cuando uno ama, obedece y que le creamos a Él. Del todo Ah, el Señor, ¿sí? Solo por ahí, por los laditos. No le obedecen y no le creen. Por eso en la Biblia la incredulidad es algo que el Señor lo rechaza mucho. No seas incrédulo, sino creyente. Cuando nosotros obedecemos al Señor nos va muy bien. Abraham le obedeció a Dios, fue llamado amigo de Dios y todo fue excelente. Pero Saúl desobedeció y le fue muy, pero muy mal. Perdió su reinado. Así que qué honor es poder obedecer a nuestro Dios. Tomar el Evangelio y la santidad no como reglas ni prohibiciones, sino como instrucciones para mi bienestar y para agradar a este Dios tan maravilloso que nos ama. amén, pastor. Es que yo sé que todos tenemos un carácter diferente. Todos, todos, todos. O sea, yo no puedo pretender que otra persona se exprese igual a mí. Hay personas que somos como más apasionadas. Y yo digo, como cuando uno se enamora de alguien, que uno siente que el corazón le late y uno siente que esto va a mil, que uno quiere mirar su rostro, o sea, tan bonito que es ese sentimiento cuando uno se enamora, cuando uno ve a esa persona lindo y cuando esa persona de pronto le dice a uno, ay, me gustaría que hicieras tal cosa. Y uno, o por lo menos cuando le dicen a uno, ay, me gusta tanto como se te ve el color negro, por ejemplo, ya uno no se quiere sino vestir de negro, porque es que le agrade a él. Entonces uno dice, Así es. tan bonito es cuando uno tiene esos momentos a solas con Dios, donde uno siente que el pecho se le está abriendo, que el alma le está vibrando, que uno está diciendo, te amo con el alma, Señor, yo te amo, y que empieza uno a meterse en la relación con Dios y de pronto uno empieza a llorar y contemplar la grandeza, lo que el Señor ha hecho, su salvación, su ayuda. Hermano, un testimonio aquí. El jueves estábamos en una reunión para la iglesia, íbamos para una actividad que teníamos en la iglesia. Yo salí a tomar el transporte y resulta ser que yo les iba a avisar a las chicas que ya iba, que no sé qué, y yo iba a sacar el celular y en mi corazón algo dijo, ay, no, ahorita les dice. Y yo dije, bueno, no lo saqué y seguí y estaba yo así cuando por detrás pasó alguien así rápido y se me acercó una persona que estaba esperando el bus y dice, él la iba a robar. Hace rato la estaba mirando. Se cruzó de aquí para allá, de aquí para allá. Y pensó que usted estaba hablando por celular porque yo estaba, era pues mala maña, pero yo estaba era poniendo un dedo. Entonces resulta ser que él pensó era que yo estaba hablando por celular. Entonces me iba a robar el celular. Yo porque estaba en la calle, aunque yo lloraba en la calle, pero estuve a punto de llorar y decirle, Señor, gracias. Gracias, 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 te amo, te amo, te amo de una manera que realmente solo tú me puedes cuidar de esta manera. Solo tú puedes decir, no, no, o sea, cuidarme y decirme, ponerme en el corazón, no lo haga, no lo haga, no saque el celular ahora. O sea, es algo que uno dice, qué lindo es cuando uno le abre el alma al Señor, tiene momentos tan especiales con Él, que Él al oído le va a decir a uno, no lo hagas, y entonces como uno sabe de quién le está hablando, entonces uno simplemente ya no se resiste, uno lo hace. Y por eso yo quiero contar ese testimonio que alguna vez lo conté, pero yo lo quiero contar.
Yo iba para un culto, yo estaba viendo todavía en Argentina, en Córdoba, y yo iba para un culto. Me tocaba ese día dirigir la iglesia, dirigir el culto. Y resulta ser que yo llegué y me vestí, y yo tenía un espejo grande antes como un corral antes de salir. Yo me vi bien, me gustó. Cuando yo llegué a la puerta, yo sentí en mi corazón y en mi cabeza una voz que me dijo, no me gusta. Cuando yo sentí eso, porque Dios va tratando con el carácter de uno, Dios va tratando, eso es un proceso. Y si uno entre más sensible se vuelve a Dios, pues más hermoso y uno ya va entendiendo dónde viene esa palabra. Yo me enojé, yo me enojé. Yo, ¿cómo así que no me gusta? Yo, ¿cómo así que no me gusta? Entonces yo me volví al espejo y yo me miré en el espejo y dije, pero si es una falda. ¿Cómo así que no le gusta? Pues yo, pues no es que por ser unos santanderianos, pero yo tengo ascendencia ahí, pero yo me enojé. Yo le dije, ¿cómo así que no le gusta? Entonces yo me fui directo al armario y yo empecé a sacar toda la ropa que encontraba a mi paso. Y le dije, entonces, ¿qué es lo que le gusta? Le digo yo. Pues el Señor tan hermoso que sabe cómo nos trata a nosotros y cómo nos va moldeando, porque como el pastor decía en su primera pregunta, no es a la fuerza, es de verdad con amor y es con el Espíritu Santo. Yo sentí que Dios me dijo, esa falda, una falda larga. Yo me la puse y yo me fui alegando todo el camino. Mi Dios es testigo de que yo me fui alegándole todo el camino. Yo le dije, yo no me quiero ver como una monja, yo no me quiero ver toda mal arreglada, yo no, y yo todo el camino me fui alegándole al Señor. Con el camino menos mal era largo, porque cuando yo llegué a culto, yo llegué tranquilita, pero él me tuvo que escuchar todo el camino. Cuando, bueno, pasó el tema mi enojo, yo le dije, no sé cómo vas a hacer, pero tú a mí me das faldas finas y de marca y así, entonces como a ti te gustan, bueno. Y resulta ser que ese culto fue una bendición. Por misericordia, el Señor me usó porque así como yo iba, no era para que el Señor me usara, pero el Señor me usó, gloria a Dios por eso. Regresé a Colombia esas vacaciones y mi prima nos dijo, nos puso una cita en un centro comercial. Y el Señor no se queda con nada. Entonces me puso la cita en el centro comercial y resulta ser que fue la única vez que mi prima lo hizo. Ella no ve este programa, pero fue la única vez que lo hizo. Pero estando ahí me dice, y aquí en mi casa me dicen negrita, entonces me dice negrita, entremos a este almacén. Era un almacén de marca, hermanos, un almacén de ropa cara. Y me dice, escoja la ropa que quiera. Cuando yo fui, había una cantidad de pantalones, pero las únicas faldas que habían eran faldas largas. Entonces, yo dije, Rey de la Gloria. O sea, y yo me acordé de lo que yo le estaba, en mi discusión, lo que yo le decía al Señor. Entonces yo decía, Dios mío. O sea, después de eso, yo por eso digo, de pronto no tengo un versículo bíblico para sacarles ese tema. O sea, no lo tengo. O sea, ¿para qué voy a decir, no, venga, les voy a decir este versículo aquí, todo el mundo? Pero uno dice las experiencias con ese Dios de amor, con ese amado, con ese que te ama y te quiere hermosear, que quiere verte perfecta porque Él quiere una iglesia perfecta para su gloria. Él con palabras de amor te lo va a decir y te lo va a manifestar. Y si tú lo buscas, como decía el pastor, una pregunta, si buscas la voluntad de Dios y le preguntas, y Él te va a hablar al corazón, dice, yo te llevaré al desierto, te hablaré al corazón. Y cuando el Señor hace eso, uno simplemente tiene que decir, sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué más le va a alegar a uno? Yo no le volví a alegar al Señor. Yo no le volví a decir ni una sola palabra desobligante. Y desde ese entonces, cuando yo voy a comprar ropa, yo le digo, Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué te agrada? ¿Esto sí te gusta? Pero se lo digo con una sensibilidad de decirle, ¿qué te gusta? Porque si así te sirvo, como dice esa canción, a mi manera no me sirve, pero si así te sirvo, Señor, tómame. No me importa. O sea, realmente ya, digamos que eso, yo digo, tú me harás ver bonita. Y yo salgo a la calle y muchas veces muchas personas que ni siquiera cristianas son, dicen, ay, tan bonito ese vestido que tiene, ¿dónde lo compró? Y uno dice, bueno, gloria a Dios, porque una faldona, pero allá el Señor le da gracia. Pastor, y en ese mismo sentido el que estamos hablando, la palabra del Bien. Señor. ¿Me permite decir una Sí, experiencia? por favor, siga. Es que hace unos años fui asistente en la Iglesia Central de Bucaramanga y recordaba que una hermana cierto día, eso fue un sábado en la mañana, yo estaba con blue jean, le puse un blue jean y una camiseta así por fuera. Y estaba ahí en la iglesia normal. Y se me acerca una hermana y me dice, usted no parece pastor. Así no se visten los pastores.
igual algo como lo que tú decías ahorita de tu experiencia, eso para mí me molestó, ¿sí? ¿Cómo así? Porque me señaló muy feo, me habló muy feo, o sea, una forma impresionante. Me hizo sentir muy mal, por supuesto. Y yo empecé, Dios mío, ¿cómo así que yo no me parezco pastor? Que mire, pero ¿cómo así? Es sábado, iba a salir por ahí con mis hijos. Y yo consideraba eso pues normal, de hecho es algo normal, ¿cierto? Como tal. No sabía que Dios me estaba enseñando muchas cosas, porque uno no puede poner como tan lo que decía ahora, uno tiene que calmarse, ¿cierto? De una u otra forma, eso a mí me afectó no para mal, sino para bien, porque lo tomé para bien. Yo siempre era pensando, ay, por ahí está la hermana, y si me ve la hermana con blue jeans, mejor no. Entonces, lo que hice fue colgar los blue jeans. De ahí en adelante ya era ropa muy casual, pues más elegante que cualquier cosa, porque yo era pendiente, esa hermana va a estar en todas partes. Y de hecho me la encontraba en todas partes. Sí, como tal, por conciencia lo hacía, pero no sabía que al llegar aquí a Betania, llevo ya 7 años, por la gracia de Dios, aquí en el municipio como pastor. Y hermana, ¿cómo es que yo aprendí eso? Tengo ese tipo de ropa más que un jean y ando por el pueblo, el municipio. Y hermana, me han tenido en cuenta la alcaldía, todos, por la forma de vestir. ¿Sí? Ese es un pastor. Mire cómo anda de elegante como tal. Aquí hay otras denominaciones como tal. Y ese tipo de pastores andan pues de esa forma. No los invitan a ninguna actividad. Aquí el que ora, el que hace muchas cosas, de hecho, hago devocionales en la alcaldía como tal y en la registraduría. Y es increíble que por la forma de vestir, por la forma de vestir, entonces son experiencias que ahí van quedando y creo que Dios nos va moldeando y aprende uno mucho de eso del Señor. Claro, pastor, es que como ustedes predican y yo sé que ustedes lo creen, el propósito de Dios es perfecto, Él es maravilloso y mire la bendición que le da y usa un vaso y una vez quiere agarrar a ti, estás usa el vaso, no se lo quiere nada, pero mire que, pues yo creo, pastor, yo siempre se los confieso aquí a mis hermanos, que yo creo que Dios me habló a mí el corazón porque Él sabía que si había una hermanita que a mí me dijera eso, yo la iba a mirar mal. Y yo digo, el Señor dijo, "No, déjeme que yo arreglo esto con ella". Entonces, gloria a Dios por eso. Y es que eso va en consonancia, pastor, con esta pregunta y es que nosotros siempre se nos ha inculcado en la iglesia un versículo muy bonito, que de hecho es hermoso. Dice, evita que te desprecien por ser joven. Más bien, debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar, en tu modo de portarte, en amor, en fe, en pureza de vida. ¿Y qué pasa? Que puede ser, nos vamos hacia el otro extremo, los que creen que todo es provisión y mejor no me acerco, o a los otros, a esos jóvenes que esa indicación les genera como esa presión, como yo tengo que ser perfecto, yo tengo que ser perfecto. Entonces se convierten de pronto en hijos de Dios demasiado rígidos en su pensamiento, en su interrelación con las personas, en su manera de hablar y hasta rechazan todo tipo de diversión. O sea, ya se convierten en que absolutamente todo esto es pecado y todo es pecado. Y hasta diálogos cómicos, ¡pah! Eso es del diablo, ustedes no son consagrados. Entonces, la pregunta, digamos, de ese señor, y si alguien tiene alguna pregunta en la sala, tenga la libertad de escribirla, aquí la vamos a transmitir, pero por lo menos de nosotros hay una pregunta final y es, ¿podría orientarnos al respecto para lograr jóvenes felices, pero viviendo en santidad? Amén. Bueno, yo creo que, bueno, yo me considero una persona feliz viviendo lo que a Dios le agrada. Y creo que quien vive lo que a Dios le agrada, hace lo que a Dios le agrada, es feliz. Siempre me he dado cuenta que el pecado genera tristeza y amargura. Las acciones que van en contra de lo de Dios, de verdad que generan mucho daño al ser humano. Y con respecto a la pregunta, ¿cómo, con respecto a esto, que a veces ese tipo de versículos lo interpretan algunos como perfección, es entender que nosotros todavía no somos perfectos, somos imperfectos. Sí estamos en un camino de perfección y debemos cada día ir mejorando nuestra conducta. Pero yo creo que hay que aprender a comportarnos según el momento, ¿sí? Si estamos en un culto,
por supuesto que debemos de tener reverencia hacia Dios y hacer las cosas como deben de ser. Pero si estamos en otro lugar, la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿no? ¿Sí? Hay tiempo de uno reír, hay tiempo de llorar. El sabio Salomón tenía muy claro eso. Y hay que comprender que tenemos diferentes tiempos, diferentes momentos. Hay momentos de llorar y eso hay que hacerlo. Pero hay también momentos de reír, de compartir. Y eso nos genera pues alegría y más nosotros los cristianos, que hemos sido libertados de tantas cosas tan malas. Nosotros sí que la pasamos bien. A mí me gustan mucho las integraciones. Está bien el tiempo devocional, el tiempo de culto, de adoración, de alabanza, ¿cierto? De oración, son tiempos. Y yo creo que es saberme comportar. Pero también están las integraciones, los paseos tan chéveres, las charlas sanas. Ah, cómo es de bueno eso. Reírnos, compartir con los hermanos, es algo demasiadamente especial. Entonces, hay que darles el lugar a cada momento, ¿sí? Y, y poder, porque es que somos humanos. A muchos hermanos les olvida que todavía somos humanos, ellos creen que ya somos ángeles como tal. No, yo creo que todavía somos humanos y como humanos necesitamos los unos de los otros, escucharnos, reírnos, hasta burlarnos el uno del otro, ¿no? Hasta eso lo necesitamos porque se pasa muy bien. Yo creo que eso es importante. Y tengo por aquí que la Biblia habla de los primeros cristianos, que mire que se bautizaron en el nombre de Jesús, hablando de Hechos 2:42 en adelante, por ahí en ese pasaje, viene a mi mente, dice que ellos compartían, ¿sí? Y tenían todas las cosas en común. Aun si alguno necesitaba algo, el otro le ayudaba. Yo creo que eso genera mucha alegría, mucho gozo, ¿sí? Como tal. Por lo tanto, hay que examinarlo todo, dice la Biblia, examinarlo todo, pensar en lo bueno y en eso es que nosotros nos deleitamos. Y por aquí tengo por último, como decir, tengo por aquí, no podemos descuidar una salvación tan grande. Ahí el escritor a los Hebreos nos dice que por tanto debemos de tener cuidado, cuidemos nuestra salvación, ¿sí? Y cuidar nuestra salvación porque ustedes me están preguntando que cómo ser felices, ¿sí? Cómo vivir felices, un joven que viva feliz en santidad debe tener cuidado, ten cuidado de ti mismo, tenga cuidado de la doctrina, porque te salvarás a ti mismo. Lo más grande de nosotros es la salvación, pero disfrutemos como humanos, sanamente lo podemos hacer. Yo creo que así somos felices. Yo me considero una persona muy feliz y siempre digo y lo he dicho a la iglesia que cuando sea viejito también quiero ser un viejito feliz, no un viejito por allá amargado, no, sino un viejito también feliz, se puede. Muy bien, no sé si Carito tienes alguna pregunta adicional que te haya quedado del libro, algún aporte o Ángela, si tienen alguna pregunta, algunos de los que están aquí en sala, si de pronto dicen, yo quisiera preguntar. Si los pastores que están presentes, el hermano Fernando, bueno, sabemos que está en reunión, el hermano Wilton quiere aportar algo también. Hermano, realmente que estamos muy contentos. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas, primeramente. No sé si Caro quieres hablar porque ahí se ve como que estás buscando. Sí, ya encontró. Sí, gracias, Lili. No, es que cuando el hermano estaba mencionando todo esto y hablando acá con Gwen, se me viene una palabra a la mente y es la empatía. Empatía porque no todos somos iguales, el hermano lo mencionaba también y hablaba de que a veces como que ya eh, seguimos siendo humanos, pero como que nos creemos otra cosa. Pero entonces, para que todo eso, para tratar de entender al otro, su posición, por qué piensa así, y, y bueno, creo que es algo de lo que mencionó el hermano en este momento y quería destacarlo, simplemente mencionar este tema de la empatía, de que, y el Señor es tan bueno, también lo estábamos hablando, que a veces uno... eh, mejor dicho, lo único que queda es meterse en oración y decirle, Señor, por favor, ayúdame con esta situación, ayúdame con esta persona. Y obra, Él obra definitivamente tanto en nosotros como en la otra persona. Y eso es lo hermoso de Él, porque Él es Padre de nosotros.
Y no es que solamente me hable a mí, le habla a Lili, le habla a Gwen, le habla a Ángel, le habla al hermano Wilton, le habla a todos y cada uno de nosotros sobre cómo estamos obrando. Entonces, simplemente para decir eso y gracias. Por ejemplo, yo no sabía, como yo he sido formado también en la iglesia, por ejemplo, yo no sé bailar. Sí, nunca, yo nunca aprendí a bailar. Y yo decía, ay, yo veía a la gente bailando, yo veía a los compañeros y yo decía, eso es muy bueno, mire, tan chévere, porque en la iglesia no podemos bailar como tal. Y los mismos creyentes, los mismos hermanos, ¿sí? Como tal, me decían, aprendí de los mismos creyentes que, ay, hermano, es que en el baile, creo que el libro lo dice, ¿cierto? Hablando del baile, donde lamentablemente todo se ha pervertido, ¿no? Todo está pervertido y, y habla que despierta emociones sexuales, ¿sí? O estímulos como tal. Yo no sabía eso. La verdad que yo veía bailar a alguien y yo no sabía que ahí, como en esos roces, en el baile, en las canciones, lo que se oye, las personas que ahí se emocionan y todo eso, para mí eso no era como una realidad. Yo veía era que ellos pasaban muy chévere ahí, como moviéndose, como un ejercicio lo veía. Pero mire, tan bonito uno aprender y ver la experiencia de los demás. Qué cosa tan especial. Creo uno que ellos están felices. Mentiras, están es con una mente pervertida. Y más con los, pues ahí sí, como dicen, de verdad, como las generaciones van cambiando, las demostraciones culturales también y los bailes que actualmente se están incursionando en nuestra cultura, pues son bailes demasiado expresivos más por nuestra tendencia latina. Entonces es complejo, o sea, y las letras de las canciones son cosas, bueno, y el libro también hablaba de eso, ¿no? Que las cosas de por sí no son malas, sino es el contenido que realmente tiene porque uno dice escuchar música no es malo, y es verdad, no es malo. Es el tema que estás escuchando y que está entrando a tu subconsciente. La hermana Eni nos dice lo siguiente, Dios les bendiga, el pastor mencionaba la conciencia, cambió su forma de vestir por la conciencia de la hermana. ¿Nos podría hablar de la importancia de evitar ciertas prácticas a causa de no dañar conciencias? Claro que sí. La Biblia lo enseña, sí, eso sí lo enseña la palabra del Señor y nos dice que uno, si se da cuenta que a alguien le hace daño, mi forma de ser o alguna actividad y lo puede dañar, la Biblia dice que nosotros no podemos ser estorbo para nadie y al darnos cuenta que a alguien le molesta, uno como pastor se da cuenta de que hay conciencias débiles, ¿sí? La Biblia habla de los débiles en la fe y de los débiles de conciencia. Y si uno puede evitar eso, ¿sí? Le va a hacer mucho bien a esa persona y uno no va a perder nada, va a ganar, uno se va a sentir es feliz, ¿sí? Porque está ganando más bien una persona y no está como poniendo digamos, como su ideal, lo que él piensa por encima. Porque ha pasado que muchos creyentes en vez de cambiar, ¿sí? Siguen, es que yo soy así, punto, y de malas, perdóneme la expresión, de mal a los demás y de pronto por esa actitud muchos hermanos de conciencia muy débil se afectan bastante. Yo les invitaría para que seamos muy prudentes con eso. Si usted se da cuenta que alguien por una actitud suya, es que aún los que no son creyentes, la Biblia dice que por nuestras buenas costumbres, por lo que nosotros hacemos, hasta vienen al conocimiento de la verdad. Y lo hemos visto acá en un municipio como estos, que relativamente es pequeño. La gente está pendiente de lo que uno hace. Yo no sabía que mis vecinos están pendientes a qué horas llego, con quién llego, qué traigo, qué no traigo. Es increíble cómo la Biblia no se equivoca. Nosotros somos cartas leídas, ¿sí? Y están pendientes, qué hacen, qué no hacen. El pastor se fue, el pastor ya llegó, ayer llegó tarde. Es increíble, todo el mundo está pendiente de uno. Y si uno hace algo malo, nosotros tenemos una vecina, bendito Dios, una vecina, doña Elsie, les pido oración. Doña Elsie está pendiente de lo más mínimo. Y ella, bueno, yo sé que Dios va a hacer la obra porque estamos orando por ella, pero mire que ella sale a la ventana de su casa, viene aquí al lado de la casa. Y ella dice, no, eso es un desorden allá.
Si ve a alguien salir durante el culto, ella dice, mire, eso allá es un desorden, ¿sí? Hace unos días mi esposa, tuvimos un pastor invitado, entonces le dije yo en el culto, ¿por qué no sales y pides algo para darle un refrigerio al pastor, ¿sí? No lo hagas acá adentro, mejor haz la llamada afuera. Y mi esposa salió, ¿sí? Hizo la llamada y doña Elsie la vio. Y apenas la vio, dijo, mire la esposa del pastor, que es que en culto, y mire, sale a hablar por teléfono, que no hay que, es impresionante, ¿sí? La conciencia de ellos. Entonces yo sí creo que es muy importante evitar ciertas prácticas. Y ahora en adelante nos dimos cuenta de eso porque ella se lo dijo a unos hermanos. No, esa esposa del pastor no es juiciosa ya deben de ser más serios como tal. Entonces nos dimos cuenta de eso y dije, ¿sabe que no vuelva a salir? ¿Sí? Por la conciencia de ella como tal. Ellos siempre van a estar pendientes de lo malo, es cierto, pero con tal de nosotros no dañar conciencias, yo creo que hacemos más bien que mal. Sí, pastor, tiene su merced absolutamente la razón y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude por amor también a hacer ese paso de fe de decir, me abstengo. Bueno, pastor, no sé si el hermano Wilton o el hermano John Herreño, que es nuestro líder de los diáconos, ¿tiene alguna opinión? La hermana Andrea, si de pronto alguien quiere expresar alguna opinión, estamos atentos. ¿Alguno? Si no. Liliana, el hermano Wilton no tiene coanfitrión, ¿se lo puedes habilitar, por favor? Es que el hermano se ha salido, sí, señor, gracias. Ya. Un saludo de nuestro hermano John, salúdenos hermano John, porque usted es nuestro líder y queremos, hoy en el cierre del libro, la verdad que estamos muy agradecidas también por el apoyo del hermano John, públicamente lo decimos, nosotras, la verdad sí, algo nos gusta ser es agradecidas. Agradecidas con Ángela por haber estado, gracias Angelita por esa mano, gracias por tu colaboración, hermoso. El hermano John siempre ha estado ahí pasando el link, abriendo la sala, llevando imagínense, lleva una pesada carga de tres muchachas de un comité. Entonces calcule, cada una pidiendo algo diferente. Mano John, sus palabras, muchas gracias. Estamos llegando a la meta en minutos. Amén, amén, gracias al Señor. Bueno, les ruego me excusen por no habilitar la cámara ahora, pero bueno, pues agradecer a Dios, realmente ha sido una bendición en lo que he podido por ahí colaborar. Pues quiero dar testimonio a los presentes que nuestras hermanas del comité han estado muy, muy juiciosas. Y bueno, sabemos que lo hacen para la gloria de nuestro Dios y para beneficio de nosotros como iglesia. Entonces, gracias a Dios por todo esto. Y creo que para no extendernos, le doy paso al hermano Wilton. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Felicitarles por tan maravilloso programa que es de mucha edificación a todos los que por la gracia de Dios nos podemos conectar. Y estoy seguro que este conocimiento, o más bien esta bendición espiritual, se multiplica en cada uno de nosotros. Creo que Dios nos bendice para nosotros ser de bendición. Saludar al hermano Elkin Barragán. Saludar también al hermano William Ahumada, que en esta mañana estuvieron con nosotros en este programa y ha sido de mucha bendición. Es un espacio que realmente debemos de valorarlo y darle gracias a Dios también pues por el Comité de Teología, Club Vélez de Teología. Esto no solamente queda en este espacio, estas 2 horitas que realizan ustedes, hermanos, los sábados, sino que esto trasciende. Esto trasciende y Dios en su buena voluntad hace de que llegue a muchos corazones que lo necesitamos. Preguntas en el momento, no, hermanos, estaba disfrutando al escucharles, aunque ahorita pues me desconecté un momentico por lo que salí aquí a atender a algunos hermanos que venían, otro a pedir consejos. También estaba aquí pues en cuanto a lo del templo organizando algunas cositas, pero gozoso de escuchar al hermano también, al hermano William Ahumada en lo que es la introducción a la Biblia, cómo Dios ha llegado al hombre a través de su palabra que es viva, que es eficaz, y a través de su palabra miles de millones en la historia de la humanidad hemos sido bendecidos por el Dios Todopoderoso.
y al hermano Elkin Barragán también con sus experiencias, el conocimiento. Pues hermano, en esta tarde decirles de que somos bendecidos por Dios y vamos a valorar lo que Dios nos ha dado, y todo este conocimiento es para que vivamos mejor la vida cristiana. Así que les felicito y Dios les bendiga a todos. Ya, no estaba silenciada. Pastor, antes de que su merced, de pronto ya como estamos terminando, nos gustaría que sea una oración, no sin antes decir, hermano Elkin, muchas gracias. La verdad que Dios ha dirigido esta sesión y realmente no la imaginábamos tan bonita, le comentábamos con las chicas ahora, como de verdad experiencias reales de jóvenes, para los adolescentes que van en este camino. Ya hemos pasado por ahí, los entendemos, como dice, yo escuché en algún momento una predicación también del hermano Fernando, no estamos cazando errores, no estamos buscando errores, los entendemos, no los juzgamos, pero también queremos que tomen ejemplo de que Cristo sí se puede ser fiel, sí se puede vivir en santidad, sí se puede servir al Señor, y no nos vamos a dejar ganar del mundo, de la mundanalidad y de toda esa contaminación, porque como decía el hermano Elkin, eso nos añade tristeza y Cristo quiere que vivamos felices. Pase el hermano Wilton, su merced, el hermano Elkin se quiere despedir primero y luego el hermano, cuando el hermano termine de hablar, el hermano Wilton ora por nosotros. Bueno, muchas gracias, hermanas, por la invitación. A todos, Dios les bendiga. Contento de haber participado de esta actividad, deseando que Dios les siga ayudando, les siga bendiciendo a ustedes y que esta programación sea de mucha bendición para todos ustedes. Ese es mi deseo. Que Dios les guarde. Un saludo especial de parte de mi familia y de la congregación de aquí de Betania para todos ustedes. Paz de Cristo. Amén. Gracias, hermano Elkin. De verdad que fue un honor poderle tener con nosotros. Gracias a Dios porque sacan el espacio a través de estos medios y podemos conectarnos para estar en bendición. La Iglesia Central de Bogotá también le envía muchos saludos a la iglesia allí en Betania, a la familia de el hermano Elkin Barragán, que es de grande bendición. Así también enviamos saludos pues a la iglesia allí en Tocancipá, con el hermano William Ahumada. Y bueno, hermanos, la verdad, vamos a estar muy contentos, muy felices porque el Señor nos está bendiciendo por todos los medios. Amén. Presencialmente, virtualmente, estamos creciendo en conocimiento para vivir mejor la vida cristiana y servirle al Señor. Vamos pues a orar para dar gracias a Dios por los siervos de Dios que nos acompañaron en esta mañana. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta tarde maravillosa, por esta mañana, Señor, que hemos podido estar en tu presencia. Señor Jesús, alimentándonos con tu buena palabra, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu propósito es que nosotros tengamos bienestar espiritual y podamos disfrutar, Señor, de lo que has determinado para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tus siervos, el hermano Elkin Barragán, el hermano William Ahumada, Señor. Continúales bendiciendo, Señor Jesucristo, impartiendo tu bendición a través de ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este club Les de teología. Gracias, bendícelos a ellos también en tu nombre, Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Pastor, a mí se me ha olvidado algo, la felicidad me estaba embargando, pero queremos darle un minutito de espacio a la hermana Angeli, porque es que el Señor nos sigue bendiciendo, como dice el hermano Wilton, y la Iglesia Central, pionera en muchas cosas para la gloria de Dios. Cuéntanos, Angeli. Amén, sí, invitar a todos los hermanos de parte de Educación Secular que hoy iniciamos con el club de inglés para todos esos hermanos que quieren afianzar sus conocimientos en esta área, cordialmente invitados hoy a las 4 de la tarde. Entonces, Dios les bendiga. Qué bien, así que God bless you. Decirles ahora. Dios los bendiga, gracias por permanecer, chicas, un beso, un abrazo. Muchas gracias, Dios los bendiga. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén.